Buenas noches, esta es una video presentación. Aprendiz Jorge Rosero, desarrollo de productos electrónicos, matemática a nivel intermedio, instructor Mauricio Esquivel Peta. Actividad GA1 2402-01528-AA3, evidencia 01. Es un caso de estudio, es resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Una pequeña introducción. ¿Qué es un censo? Un censo es una técnica estadística que permite conocer el total de elementos que integran un grupo de interés. ¿Para qué sirve? Estos datos sirven para generar políticas públicas, proyectos, estudios de mercado, estudios sociales, entre otros. Objetivo general: medir cuantitativamente la capacidad estadística de todos los territorios con el fin de tener aspectos relevantes para la implementación de políticas públicas. Objetivo específico: se requiere tener todo un consenso de datos estadísticos para tener la capacidad de generar planes de desarrollo territoriales con metodologías y estadísticas de accesibilidad y el uso de la información estadística. ¿Qué instrumentos se utilizaron? Tenemos referencia del último censo, que fue en el 2005, que también se utilizaron las mismas variables. Se utilizaron dispositivos móviles de captura, DMC y cartografía digital integral. Se investigó el entorno urbanístico con el método de conciliación censal. Esto implica que es un instrumento que sirve para compatibilizar los resultados de dos o más censos sucesivos y se tuvieron en cuenta en situaciones como mortalidad, fecundidad y migración, que son los aspectos que más influencian en la expansión o de lo que le llaman demografización poblacional. ¿Cuántos somos? En este momento tenemos alrededor de 48 millones en 258.494 colombianos, de los cuales el 51.2% son mujeres. Eso representa más o menos 24.708.349 mujeres, y de hombres hay 23.550.149. Se distribuyeron en tres grupos de edades, de 0 a 15 años, perdón, de 0 a 14 años, de 15 a 65 y más de 65 años. De 0 a 15 años hay 10.906.419. De 14 a 64 años existen 32.912.212. Y de más de 65 años, que es un 9.1 de toda la población, hay 4.391.523. La distribución de la población está distribuida, valga la redundancia, en tres partes que se denotaron en cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso. En el 2005 se tomaron solamente cabeceras municipales, centros poblados, al unir con rural disperso. Es decir, que en el 2018 sí se pudo separar esta parte de la población. Para esto tenemos más o menos el 77.1% de la población vive en cabeceras municipales. Esto equivale a 37.207.299. Para lo que es centros poblados, existe el 7.1%. Estamos hablando de 3.426.353. Y para rural disperso
existe el 15.8%, es decir, que hay 7.624.842 habitantes. Ahora, ¿dónde estamos? La parte principal de este es la procedencia de la población. Aquí tenemos, como dijimos anteriormente, hay dos relaciones a dos censos, 2005 con respecto al 2018. Existe habitantes netamente colombianos, eso equivale al 96.6%, que son 46.617.706 habitantes. Hay extranjeros, ahí hay de toda clase de países, existen el 2.2%, es decir, 1.061.686. Y hay una parte donde no se tiene el dato, que equivale al 1.2, que son 579.102 habitantes. ¿Cómo vivimos? Aquí hacemos referencia a la parte de los servicios públicos. ¿Qué calidad de vida tiene el colombiano o las personas que viven en Colombia netamente? Está dividida en 6 sectores. La energía eléctrica, hay 46.472.972 habitantes, que equivalen al 79.8%, que son los pobladores que consumen energía o tienen acceso a ese servicio. De acueducto hay 41.695.339. En alcantarillado alcanzan los 36.966.006 habitantes con el servicio de alcantarillado. Con el gas ocurre algo similar, 32.236.674. Con la recolección de basuras hay 39.378.931, y el servicio que realmente tiene muy poca accesibilidad es el servicio de internet. Solamente existen 19.689.486 habitantes con este servicio. Conclusiones. Llegamos a la conclusión de que hay un crecimiento de la población que es continuo, es decir, que ha ido paulatinamente creciendo. En este momentico, para el 2022-23 se estima que somos más o menos 51.609.000 habitantes, es decir, que hemos crecido casi el 7% con referencia al censo del 2018. Distribución demográfica: se observó una tendencia hacia la urbanización, es decir, que todo mundo, hay una tendencia a vivir en centros urbanos, y eso hace de que la gente tenga más acceso a los servicios públicos. Estructura de edad: se confirmó el envejecimiento gradual de la población, es decir, que se requiere tener políticas públicas en cuanto a salud, seguridad social y pensión. Estructura familiar: el censo proporcionó datos detallados sobre la composición familiar, es decir, que ha disminuido paulatinamente, que ya las familias, el grupo familiar lo conforman tres personas. Diversidad étnica y cultural: se destacó la diversidad étnica y ha crecido grupos como los indígenas, los afrocolombianos y los mestizos. Y en cuanto a el acceso a servicios básicos, se proporciona información sobre la población que tienen servicios de salud, educación, agua potable y vivienda. Esta fue una bibliografía del Centro Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo de Estadística DANE, y la ficha metodológica, donde se tuvieron algunos datos especiales. Esto fue diseñado y presentado por Jorge Antonio Rosero.